Buenos días traders, hoy es 7 de enero de 2026, este es el análisis de hoy. Eh, Empezamos por el Nasdaq. Bueno, ayer habíamos dicho que había una posibilidad bastante fuerte de que el precio hiciera un movimiento alcista. eh, un movimiento a la alza, de aquí a aquí, y al final se completó, ¿vale? Bueno, realmente fue de aquí a aquí, y terminó de completar una zona que estaba aquí estipulada. Bueno, entonces ya completo ese movimiento. Vamos a ver qué posibilidades nos da el precio el día de hoy. Ayer habíamos dicho que había un soporte aquí que podía en este rango ir a tocar y luego subir. No lo tocó, sino que directamente subió. Entonces, pues vamos a ver qué oportunidades tenemos el día de hoy para poder identificar si hay algún momento de entrada o de movimiento hacia un retroceso. Y aquí está justamente el retroceso. Actualizamos esta línea aquí y vemos que aquí ya tenemos una zona donde el precio dejó una estela, ¿vale? Aquí también, esto es un retroceso un poco más corto, igual de válido. A ver si lo puedo copiar. Ahí, perfecto. También vamos a poner aquí una notificación. Seguimos viendo a ver si hay zonas. Un momento, no, aquí hay otra zona. Vale, seguimos viendo. Esta zona se repite varias veces, así que hay que tenerla bastante en cuenta. Diría yo que vamos a bajar esto aquí, que es más importante. A ver. Seguimos viendo, no hay mucha información. Y luego aparece la zona que creo que teníamos marcado anteriormente, que era la de aquí abajo. Entonces, de momento, todo bastante parecido al día de ayer. Es verdad que hoy empieza ese momento importante de la semana, ya que hay noticias importantes sobre el cambio del empleo no agrícola o el ADP, el PMI de no manufacturero del ISM y encuesta del JOLTS de ofertas de empleo de noviembre. Vamos, esta semana, bueno, hoy es un día importante, van a haber noticias a las 2:15, 4 y 4, hora española. Esto se vende siendo como a las 8 y a las 6 de la tarde, eh, perdón, a las 2 y a las 10 de la mañana más o menos horas de España, de Estados Unidos. Entonces, bueno, hay noticias. Bueno, aquí también vemos algo interesante, que el precio en esta caída que acaba de empezar ha dejado una zona. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Ya que el precio por lo general vuelve a subir. Entonces vamos a apuntarnos esta zonita aquí como posible zona de retroceso. Bueno, de recuperación una vez completado el retroceso. Vamos a ver si hay alguna otra zona que nos interese. Vale, sí. En fin, el Nasdaq. Sobre el Nasdaq tenemos esta zona de aquí, más o menos, donde el precio puede caer. Si esta bajada continúa, lo más normal es que vaya a romper, a llegar a buscar esta zona, para luego volver a subir. Entonces, yo creo que la caída viene de aquí, caerá por aquí, hará un poco el ton, mareará un poco y ya lo volverá a subir a estas zonas. Por lo menos esta primera zona. Eh, Nos apoyamos también en los daily pivots. Se actualiza con un S61, perfecto. Y vale, sí. Eh, Tenemos un pivot semanal en pivot central y luego tenemos el Fibonacci en el S61 el día de hoy. Así que en el rango que estamos esperando el movimiento. Así que es muy probable que si continúa la caída, lo más seguro es que vaya a buscar esas zonas. Hay que ver cómo salen las noticias, pero recuerden que el mercado siempre descuenta por adelantado. Vale, pasemos al siguiente activo. Resumidas cuentas para el Nasdaq.
posibilidad de caída a los 25.400, 25.500, ese rango de caída. Veremos si esa zona soporta la caída y si soporta, lo más seguro es que vamos una fuerte entrada de recompras para ir a buscar de nuevo esos 25.600 puntos, ¿vale? Entonces, esto como resumen. Pasemos ahora al siguiente activo que entra siendo el oro. El oro, bueno, ayer vimos que el oro terminó de completar zonas, completó esta zona, tuvo un impulso bastante fuerte el día desde el lunes, viene teniendo un impulso bastante fuerte, bastante fuerte, bastante fuerte. El día de ayer completó una zona y quedó un poco rezagado al intentar llegar a los 4.519, pero está en los 4.400, que ya lo superó y está en esa área. Vamos a ver si hay alguna zona que nos interese para poder reentrar, como las que ya habíamos analizado el día de ayer y antes de ayer. Vemos que la zona de los 4.350 y 4.324 es una zona donde el precio se movería si estamos esperando una caída o podríamos ver una bajada hasta esa zona. Si seguimos buscando, tenemos una nueva zona aquí arriba, ¿vale? Vamos a marcarla para tener la vista en cuenta, ¿vale? Ahí la dejamos aquí, ahí está perfecto. Y seguimos buscando si hay alguna zona que nos pueda valer para intentar tener una idea de qué puede ser el precio. Bueno, si vemos el pivot diario, la zona que acabamos de ver, que acabamos de marcar, coincide justamente con un soporte S61. Y bueno, pues ya entra en zona donde el precio podría ralentizarse para volver a tomar fuerza. ¿Vale? Vamos a seguir viendo si hay alguna otra zona de interés. Vamos a ver en el minutaje si hay algo interesante. Bueno, si hay un poco una zona aquí justo debajo, podríamos crear aquí, copiar esto, traer por acá y tomar esta misma. Una zona un poco más pequeñita, pero igual de efectiva, ¿vale? Esto un poco más al inicio de la zona, del rango, y ahí ya lo dejaríamos. Pues perfecto, 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 perfecto. El oro. El oro de momento, o sea, a ver, ¿podría caer? Sí, podría caer. Todo puede pasar. La cuestión es, ha completado zonas, ha ido a buscar zonas ya eh, alcistas, ya ha completado zonas, les queda otra zona por encima, habría que ver si el retroceso es suficiente como para realizar una entrada o para operarla, dependiendo de cómo se lo trabaje. Pero vamos, que aquí hay un movimiento interesante, una caída más o menos un 1%, 1,5%, casi un 2%. Si es esta caída, pues bueno, es una caída bastante sana, bastante buena y seguimos teniendo zonas alcistas donde el precio podría ir a completar. Claro, hay que tener en cuenta que estas zonas alcistas, si mal no estoy, son máximos históricos. Exactamente, eso estaríamos hablando de este máximo histórico básicamente. Entonces, bueno, cualquier cosa podría pasar. Esta zona creo que ya la vamos a dar por muerta porque tendría que ser un trozo muy, muy fuerte para ir a buscar esas zonas. Y por último, el Nasdaq. Bueno, ayer habíamos dicho que en el Nasdaq podría haber un retroceso y lo hubo. Lo hubo porque sí fue a buscar la zona, sí fue a buscar esta zona sobre los 91.000, ¿vale? Los 91.141, luego de ese impulso muy fuerte. ¿Qué pasó? Que no lo terminó de tocar, sino que se fue directamente, bajó y subió de nuevo. Ahora está volviendo a bajar. Se encuentra que yo creo que el precio en un momento de indecisión, otra vez estamos en una resistencia muy muy fuerte, habría que ver cómo se comporta, pero es un retroceso muy muy bueno, muy muy bueno, muy muy bueno, porque de luego este impulso muy fuerte ha llegado a una zona obviamente de resistencia, donde el precio ya se ha parado una, dos y tercera vez consecutiva, eh, está teniendo un retroceso, si aquí entra fuerza,
buena señal de que el activo empieza a coger fuerza para ir a buscar esos 96.000 o ya en la zona de los 100.000, los 100, 106 que estábamos viendo los otros días. Es bastante potente. Podemos seguir mapeando y como vemos aquí zonas completadas, esta zona ya la podemos dar por dada. Vamos a poner aquí un tick de que esta zona ya fue completada. Y pues bueno, tenemos estas zonas. Habría que ir viendo cómo se va comportando el activo y en función de cómo se va comportando, pues tomar decisiones en consecuencia. De momento, como ya hemos dicho, siguen siendo las zonas estas que vemos aquí, que se repiten bastante. Hay otras zonas que se repiten un poco menos, igual de válidas, pero podría volver, podría caer, podría caer. Aquí tenemos esta zona sería un 3% y aquí estaríamos viendo un 5%, pero dentro de lo que cabe es Bitcoin, así que es normal, es muy volátil. En un día te hace una bajada de un 1 y pico por ciento tranquilamente, o sea, de aquí, o sea, en una sola vela te mete a lo mejor 3%, ¿sabes? Que tampoco es, es normal en el Bitcoin, es muy normal en Bitcoin. Hay que conocer los activos que trabajamos para poder entender si su comportamiento está siendo normal o no. Por ejemplo, una caída de un 3% una vez en el Nasdaq sería un poco extraño, pero en el, en el, en el Bitcoin es súper normal, igual pasaría en el oro. Caídas tan fuertes no se suelen ver tan seguido, en cambio en el Bitcoin es pan de cada día. Vale, pues nada, posiblemente el precio del Bitcoin vaya a zona de 91.200 o ya baje un poco más a los 90.000, a los 90.600, 89.000, más o menos en ese margen. Y dependiendo de cómo veamos o cómo se vea el activo, si podría continuar cayendo, podría retomar al alza, habría que ver. Yo lo dejo por ahí. Recuerden, a las 4 y a las 4 a las 4 y a las 10 y 45 tenemos noticias que pueden impactar positiva o negativamente al mercado, dependiendo de cada una. Por ejemplo, el cambio del empleo agrícola podría, podría impulsar el precio. El precio. Entonces, hay que tener en cuenta todas estas cosas y ver cómo lo registra. Por ejemplo, si el PMI no manufacturero del ISM es inferior, creo que afectaría de manera perjudicial al dólar, pero podría ayudar a que la Fed recorte en próximas semanas. Así que vamos a ver cómo se comportan estos activos y cómo se comportan las noticias y qué tenemos para el día de hoy. Así que nada, yo me despido y que vaya bien el día de hoy y suerte en vuestro trading.